Montreal es una ciudad que se mueve mucho en ese medio de la moda, del Sí. modelaje. ¿Cómo fue abrirse camino aquí en Montreal en esa etapa tan importante en tu vida? Muchísimos nos, muchísimos nos. Totalmente. Yo creo que sí llegó un punto cuando yo terminé la carrera que como lo estudié todo en inglés, todo mi mundo o mi círculo, los profesores, la misma escuela, los trabajos, los proyectos, el internship, todo lo que estaba era en inglés. Y cuando yo salí afuera ya con mi diploma en mano, me topé con el francés. Y ahí fue donde yo tomé la decisión de, a ver, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿me voy a seguir peleando con el idioma o me lanzo a hacerlo? Y fue ahí donde extrañaba muchísimo lo que yo hacía en Perú, extrañaba muchísimo. Y ahí fue donde mi esposo, Christophe, me dijo, pero a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? Levántate del sofá y busca oportunidades, porque yo extrañaba lo que hacía en Perú, extrañaba mi último trabajo que tenía, extrañaba las cosas que estaba haciendo. Dice, pero levántate, busca lo que estás haciendo, porque a veces no los guardamos, pero no lo decimos, pero no sabes si la persona de al lado te, te va a dar ese pequeño empujoncito para que tomes la decisión para hacerlo. Muchas veces pensamos que el modelaje es solo glamour, pasarelas, fotos, belleza, pero también esconde algo muy profundo, es el autoestima, el quererse, el cómo se proyecta hacia la sociedad. Y mi invitada de hoy es una experta porque es una modelo de origen peruano que nos va a hablar un poco sobre el empoderamiento de la mujer latina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Cristian, muy buenas noches. Muchísimas gracias por permitirme estar acá, por crear este espacio para poder compartir historias, historias profundas, una vez más. Esmilda Daván viene de Perú. ¿De qué parte de Perú vienes tú? Vengo de Cajamarca, Ah, departamento de Cajamarca, provincia de Cajamarca, distrito Cajamarca. ¿cómo es que una ingeniera termina siendo modelo? Oh my God, gracias a mi papá. Estudié ingeniería de minas. Porque nací, se podría decir, en el mundo minero, parte de familia de mi papá ingenieros y por parte de mi papá trabajó en mina como 25 años. Y siempre yo quise, em, tenía esa espinita de querer hacer algo más de lo que ya conocía. Y como regalo de cumpleaños le pedí a mi papá si me podía inscribir en un curso de modelaje. Y gracias a mi papá es que yo me convertí modelo. Sí. ¿Qué es lo más difícil de haber dejado en Perú para llegar a Canadá? Oh, lo más difícil para llegar a Canadá. ¿Qué es lo que dejaste allá en Perú que fue difícil? Mira, lo más difícil que dejé yo creo que es la familia, definitivamente. Papá, mamá, hermanos, es lo que más extraño. La comida, el calor familiar. Tengo el calor familiar aquí en Montreal, pero sin embargo tu familia nuclear es la que se extraña. Tu familia, tus amigos, la gente que te quería allá, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿y quién fue aparte de tu papá, quién fue alguien más que te haya incitado o te haya invitado a participar en modelaje? ¿O cómo empezó tu carrera de modelaje en Perú? Bueno, gracias a este taller que mi papá me regaló como de cumpleaños, em, se dio la oportunidad de participar en certámenes de Ujú. belleza y empecé representando a mi distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, y así fue como empecé a crecer primero en los certámenes de belleza como Miss World Cajamarca y después, se dio la oportunidad de poder representar a Perú como Miss International Petite en Centroamérica. Mm. Entonces, tuve el honor de poder representar a mi país en manera internacional. Y yo creo que siempre el que me empujó fue mi mamá y mi papá. Sí, ¿Y nunca tuviste temor de las pasarelas, de exponerte y qué dirán, cómo sí, te ven? sí. Tanto así como, por ejemplo, a veces hay unos desfiles de moda o eventos
que siempre hay ciertos estándares de belleza. Y yo sabía y era claro que había hace muchos años. Pero algo que encuentro aquí en Montreal es diversidad, que no hay límites, no hay estándares. Y eso es algo que me gusta muchísimo en trascendencia entre culturas, se podría decir. ¿Hubo algo que hubiese sido difícil en ese momento en la carrera que tenías en Perú? Mm. Lanzarme a representar a Perú en manera internacional. Yo creo que desprenderme de mi familia, porque cuando yo tuve la oportunidad de poder participar en Miss Petit International, Ujú. quien me dio todo el apoyo para poder representar a mi país y poder salir fue mi papá, en decirme: "Sí, te animo, ve, ándate, hablo con el director y todo, sí, puedes ir". Pero quien quizás no me dejaba volar era mi mamá, porque las mamás son más protectoras, quieres que estés ahí. Mi papá era más, se podría decir que un poquito más mecánico, ¿no? Como más lógico. Mi mamá era más sentimental. Y yo creo que tengo ambos de los 2. Soy muy emocional, muy sentimental, y soy muy práctica también. Soy como que tengo ese lado mecánico. Y yo creo que fue eso, fue, em, que tenía como que un poquito de los estándares altos de lo que yo tenía que entregar a ellos, y fue eso. Y en ese momento, por ejemplo, que tu papá te apoyaba y tu mamá era un poco así, que quería tenerte más protegida y que no salieras, ¿en algún momento se presentó alguna oportunidad para hacer algo por fuera de Perú o siempre estuvo más local el proyecto? Em, fue el bueno, yo primero empecé en la ciudad, en Cajamarca, pero yo sabía que si yo quería crecer, yo tenía que salir de ahí. Ujú. Yo lo sabía. En ese entonces, yo creo que era 2012, 2018, que buscaba simplemente, o sea, saliendo un poquito del tema del modelaje, que yo buscaba tomar un curso de Excel, especializarme, este, tomar un curso de manejo de software, AutoCAD o Archicad, cualquier otro software, no podía porque no tenía el alcance. Y si yo quería tomar un curso de especialización, yo tenía que salir de la ciudad. Y eso hizo que yo migrara por primera vez a la capital de mi propio país, a Lima. ¿Cómo fue ese momento de haber llegado a la ciudad y haber empezar a buscar las oportunidades? Yo recuerdo que, ¿cómo fue? Fue duro porque fue mi primer proceso de inmigración. Fue duro porque estaba en mi propio país, pero yo quería salir adelante, ¿sabes? Yo quería buscar el trabajo de mis sueños, yo quería hacer lo que me gusta. Empecé a trabajar en una empresa, era como un holding de minería que hacía construcción civil, retail y también tenía proyectos mineros, entonces trabajaba en esta oficina y me daba la posibilidad de poder estudiar algo más. Y yo siempre quise estudiar comunicaciones, artes escénicas, como meterme en ese lado, porque lo que siempre había conocido era como ingeniería, ingeniería, pero yo tenía algo más, yo tenía esa personalidad comunicativa, que me gusta hablar, como que me gusta transmitir el mensaje. Y dije, me tengo que ir. Entonces tuve que decirle: "Mamá", yo sabía que mi mamá me iba a decir: "No, no te vas". Tuve que decirle: "Mamá, me salió un trabajo en Lima, me voy", pero no, yo no tenía trabajo en Lima, no tenía nada, solo yo quería, era una chica de ciudad que quería ir a la capital y quería, probar, o sea, conocer qué hay más allá. Y me tocó así, me tocó buscar trabajo, me metí a estudiar Performing Arts, artes escénicas. em, Pude trabajar en una productora de productora audiovisual que hace series, telenovelas, y estuve trabajando ahí, me di la oportunidad, o sea, me quité como esa espinita de que quiero hacer algo más y lo pude lograr, o sea, lo pude hacer, pero fue duro al inicio porque como chica, se podría decir, como, como chica que quiero ser independiente, tal vez me hubiera dejado ayudar más de mis papás, o sea, yo pensaba que lo podía hacer sola. Cuando migras a la capital,
te sientes como una extraña en tu propio país? Sí, sí, me sentí un poco extraña en mi propio país. ¿Cómo fue eso? Ah, en la búsqueda de oportunidades, siento que encontré muy buenas oportunidades. A esto me refiero que fue un poco duro porque imagínate, o sea, venía de querer ser la hija mayor, como que dar el ejemplo a tus, a tus hermanos menores, como que probar a tus padres que lo estás haciendo bien. Y mi papá me quería ayudar, por ejemplo, a pagar la renta del cuarto, a pagarle esto. Y yo decía: "No, papá, yo puedo, yo lo puedo hacer sola", y no me permitía ayudar. Y yo pagaba los estudios, que estaba estudiando artes escénicas, pagaba o sea, era todo, y mi cuenta llegaba a las justas a fin de mes. Pero eso fue como la educación que tuviste y la preparación para lo que se venía, Sí. el venir y migrar a Canadá. ¿Por qué decides migrar a Canadá? Ah, en la búsqueda de mejores oportunidades. Tuve la oportunidad de poder venir y estudiar, a estudiar comunicaciones, se puede decir, marketing, estrategia, estudié en la Salle College, pero al inicio yo había escogido otro programa que estaba en Brossard, en otro instituto, por A, B o Z, se cerró el programa. Tú sabes que hay muchísimos cambios aquí en temas de migraciones, se cerró mi programa y yo me quedé sin programa. Entonces, a los 2 3 días de yo haber llegado, no tuve programa donde estudiar. Sin embargo, sí tenía un estatus que me podía permitir conseguir otro lugar de estudios, otro centro de estudios, y no poner en riesgo mi estatus. Y eso fue lo que hice con mi abogada, encontrar otro college, otro programa. Cuando saliste de Perú, ¿te imaginabas eso? ¿Te imaginabas cómo iba a ser ese proceso de llegar a un nuevo país y empezar una nueva vida? No, no, porque lo que yo había hecho era elegir el programa para poder estudiar, pero no me imaginé todo lo que venía detrás. Yo no tenía como un plan estructurado en un inicio, y eso es lo que he ido aprendiendo con el transcurso del tiempo, que tengo que tener un plan, que tengo que saber qué es lo que voy a hacer. Como que, okey, si funciona el A, funciona el B, o tengo un plan C también. Mm. Y cómo te dio, por ejemplo, llegar acá sin idioma, sin conocer, tenías contactos? ¿Cómo fue ese primer contacto con la sociedad, con la vida real de inmigrante aquí en Canadá? Bueno, después de recibir la noticia, cuando ya estaba con el asesor así frente a frente, fui a firmar como creo que haces como el contrato Ujú. para pagar tu primer tuition. Y, y le digo: "Ah, okey". Bueno, me despedí del asesor y le dije bueno, tengo clases después, ¿no? Como estoy, pero me dice: "Ah, qué genial, tú hablas 3 idiomas". Y yo le digo: "No, yo solo hablo 2, inglés y español". Me dice: "¿Pero cómo? Si tu programa es en francés". Y yo: "¿Cómo mi programa es en francés?". "No, mi programa es en inglés". Yo había hecho todo el proceso para mi programa como estudiante internacional en inglés, y yo me había preparado totalmente en inglés, con profesor privado, clases intensivas en inglés, para estar lista para empezar mi nueva carrera. Y me dijo: "No, tu programa es en esto". Me dijo: "Espérate, a ver, vamos a hablar con ¿qué es lo que pasó?". Bueno, ya había pasado que el programa se había cerrado. Y en ese entonces decía: "No, pero ¿cómo es posible?". Imagínate cuántos estudiantes internacionales hay afuera que tienen la oportunidad de escoger Montreal, Vancouver, Toronto, British Columbia, y que de un momento a otro se quedan en el aire. Y eso fue lo que a mí me pasó. A los 3 días, creo, de haber llegado, se me cerró mi programa. ¿Pensaste que de pronto era una mala decisión haber venido acá? Al inicio sí,
pero después fue tomando forma. Yo creo que en ese entonces, o sea, en ese entonces totalmente yo salí mal de mi cita con el asesor. Me dijo, mira, lo que podemos hacer es que empieces a tomar el programa, va a empezar en enero, yo llego en octubre, y lo estudias en francés. O sea, me quería meter al programa así de frente en francés. Y yo, pero es que no, en mi cabeza no había estado porque todo mi proceso no había estado. Llamé a mi abogado y me dijo, Esmilda, tranquila, no te preocupes, mira, piensa esto, es como un paraguas. Tú estás con estatus como un paraguas, tranquila, vamos a buscar otra escuela y totalmente eso cambió mi budget, o sea, cambió todo el presupuesto que tenía para venir y lo que había programado, o sea, no era lo que había esperado. Bueno, historias como estas son historias reales, historias lo ponen a uno a pensar muchas veces cómo son los procesos de diferentes para cada persona, ¿no? Sí. Y de eso se trata este espacio, de darle la voz a gente como Esminda o como muchos de los que han pasado aquí por este podcast y venirse a tomar un café aquí conmigo en esta sala. Y para aprovechar este momento, pues el patrocinador de este podcast es la compañía Café y Arón, que trae un café de excelente calidad, es un café colombiano que viene de las montañas de Colombia y es tostado en la ciudad de Quebec. Así es que si a ustedes les interesa probar el buen café colombiano, pues aquí están los datos en la caja de descripción, les voy a dejar todos los datos. Y continuando con tu historia, que pues es bastante interesante, ¿qué sucede después cuando ya obtienes el programa? ¿Estudias en francés finalmente? Eh, pues mi nivel de inglés estaba alto, sin embargo, ahora ya hablo francés. Okey, elegí otro college, elegí College La Salle y me lancé por estudiar un programa. Mi abogada me decía: "Esmilda, este programa, de dos años o de 3 años te va a dar como que el Post Graduation Work Permit y vas a tener como que un camino de inmigración que normalmente los asesores o abogados te planean". Y yo dura, no, yo quiero estudiar esta carrera, que esa carrera que yo iba a estudiar o la que yo estudié no me permitía un camino plasmado para la abogada. ¿Por qué? Porque yo quería estudiar algo que ya me gustara, porque en Perú yo estudié ingeniería de minas, me especialicé en ingeniería de minas, en desarrollo sostenible hacia la sociedad, y yo quería estudiar algo como marketing, estrategia de marketing, comunicaciones. Dije, quiero hacerlo algo por mí. Entonces, no simplemente meterme a algo por cumplir lo que tendría que hacer o lo que está a la regla, se podría decir. Y felizmente sí, estudié algo que me gustara y este college pues es muy conocido un poco Ujú. aquí en Montreal en lo que yo hago, no solo en Montreal, en Canadá, en lo que yo estoy metida, en lo que yo hago. Hace de los eventos como el Signature, es como fashion shows Ujú. grandes aquí en Montreal. Para una mujer que llega como inmigrante joven y llegar a un proceso de ese tipo, ¿qué sientes? ¿Sentiste más miedo o sentiste alegría o desafíos? ¿Esos desafíos cómo los viviste? Con coraje, empujándome. ¿Qué te motivaba? Mm, Poder cumplir mis sueños, o sea, cumplir mis metas, mis objetivos. Cuando lo tienes claro, qué es lo que quieres, a dónde vas, por qué estás haciendo esto o por qué estás estudiando esto. Eso es lo que me motivaba. Cuando empiezas a descubrir esta sociedad, esta cultura, ¿qué fue lo que más te gustó? La comida. Sí, la comida. Amo muchísimo la comida peruana, me encanta. Como estudiante también tuve la oportunidad de hacer muchísimos trabajos. Me metí a trabajar como barista, como mesera, trabajé de todo. Y creo que eso fue lo que me ayudó muchísimo también a entender la resiliencia que tengo. Montreal es una ciudad que se mueve mucho en ese medio de la moda, del Sí. modelaje. ¿Cómo fue abrirse camino aquí en Montreal en esa etapa tan importante en tu vida? Muchísimos nos, muchísimos nos, totalmente. Yo creo que em,
sí llegó un punto cuando yo terminé la carrera aquí bueno, mi diploma en la Salle College, que como lo estudié todo en inglés, todo mi mundo o mi círculo, los profesores, la misma escuela, los trabajos, los proyectos, el internship, todo lo que estaba era en inglés. Y cuando yo salí afuera ya con mi diploma en mano, me topé con el francés. Y ahí fue donde yo tomé la decisión de, a ver, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿me voy a seguir peleando, con el idioma o me lanzo a hacerlo? Y fue ahí donde extrañaba muchísimo lo que yo hacía en Perú, extrañaba muchísimo. Y ahí fue donde mi esposo, Christophe, me me dijo: "Pero a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? Levántate del sofá y busca oportunidades", porque yo extrañaba lo que hacía en Perú, extrañaba mi último trabajo que tenía, extrañaba las cosas que estaba haciendo. Dice: "Pero levántate, busca lo que estás haciendo", porque a veces no los guardamos, pero no lo decimos, pero no sabes si la persona de al lado te te va a dar ese pequeño empujoncito para que tomes la decisión para hacerla. Y eso fue lo que hice, o sea, empecé a buscar en Google, castings, audiciones, y así fue como me presenté a mi primer casting, segundo casting, tercer casting, y fui aprendiendo un poquito uno del otro. Por ejemplo, la pasarela para latinoamericana, se podría decir, o sea, certámenes de belleza, es un poquito más delicado, es más sutil, más elegante, te tomas tu tiempo. Aquí es más straight. Punto fijo, giras derecha, izquierda, cuentas 1, 2, 3, foto 1, 2, 3, le das las opciones a los fotógrafos, sabes que tienes que guardar tu distancia, sabes dónde tienes que hacer tu pose. Es como que tú eres un perchero, es diferente, pero eso fue lo que yo descubrí con el tiempo. Pero cuando yo llegaba a los desfiles de moda, yo llegaba sonriendo. O sea, era diferente. Incluso, a ciertos directores de los eventos, yo les pregunto: "Oye, ¿te gustaría que sonría? De acuerdo a cómo va con el diseñador". Hago las preguntas que me hacen sentir confortable para estar en escena. ¿Cómo fue ese aprendizaje de poder hacer precisamente eso? Dices, yo llegaba sonriente, pero Ujú, el mercado pide otra cosa. ¿Cómo fue esa exacto. etapa de ese aprendizaje? Em, ¿Cómo fue ese aprendizaje? A través yo creo que hice muchísimo voluntariado, o sea, investigué tanto la cantidad de eventos que puede haber por mes, veo si me interesan y van con lo que me gusta, se acopla a mis horarios. Aplico como voluntaria, o sea, así fue como yo empecé, así fue como yo aprendí muchísimo de backstage, aprendí muchísimo qué hay detrás, cómo manejamos con las maquilladoras, con el hairstyle, con las diseñadoras. Ves, por ejemplo, que una diseñadora elige a una modelo también de acuerdo a los rasgos, a los rasgos, por ejemplo, de los ojos. Ella ve si su atuendo va si su colección, la pieza que ella ha creado, que lleva meses de creación, 1, 2, 3 meses de creación, va con la modelo, ¿no? ¿Y es una ventaja, por ejemplo, de ser latina? Ay, sí, no sabes cuánto. Yo empecé a ver, en varios audiciones que yo he hecho, hubo una que yo quería muchísimo y me aceptaron en se llama Heritage Soirée. Y yo fui a un casting, pasé una fase, pasé 2 fases, pasé 3 fases, y mi primer diseñador y me dieron, okey, una oportunidad, y mi primer diseñador fue una diseñadora de la India, y yo decía: "Guau, y vamos a ver fashion show", y el vestido era hermoso, era un vestido que pesaba, yo creo que 10 kilos. O sea, era joyería todo, joyería acá, joyería era hermoso, era un vestido de novia, de una diseñadora de la India, y estuve puntual, responsable, okey, y así fue. Esa fue mi primera experiencia. Para la próxima edición, ellos ya me conocían, entonces volví a la entrevi a la perdón, a la audición y volví a pasar, y en la segunda vez ya no me tocó un diseñador, sino me tocó 2 diseñadores, y así fue sucesivamente. A la tercera vez,
este fue mi último fashion show que lo hice el año pasado con Heritage Soirée. Me tocó abrir el fashion show y me tocó cerrar el fashion show. A esto me refiero que me tocó ser la modelo principal que abre el fashion show y la que cierra con el diseñador. Ves que al final del desfile de moda siempre sale el diseñador con su pieza y con la modelo principal. Entonces fue, fue algo muy bonito y esa fue la ventaja de ser latina para mí, que la abrazo muchísimo, porque yo creo que los latinos somos muy trabajadores, somos muy camiseta, somos muy entregados. Entonces, si a mí me eligen para cierto proyecto, para yo participar, voy con todo, ¿sabes? Voy Ujú. con todo, a eso me refiero que hago trabajo detrás, o sea, hago producto de backstage, o sea, entrego lo mejor de mí. Qué bonito. Sí. La gente ve el glamour, el modelaje, pero no siempre se ve la presión que hay detrás del backstage, lo que ustedes hacen. ¿Cuál es la parte más difícil de esta profesión? Ay, lo más difícil, yo creo que son jornadas muy largas. Por ejemplo, para jornadas muy largas y muchísimo trabajo detrás, porque así como, a mí me gusta y disfruto muchísimo estar en pasarela, también disfruto muchísimo esa sensación de estar detrás del escenario. No sabes cómo se corre cuando, al momento de estar en pasarela al frente, una modelo está corriendo acá y la otra una está en el piso de arriba y luego tienes que bajar de las escaleras y no, es una locura, o sea, se siente delicioso ese rush, sí, O sea, cuando estás en la escena es donde lo que tú más sí, disfrutas como sí. modelo. Sí, sí, y también detrás, o sea, trabajar detrás, porque eso es lo rico de lo que yo hago, de lo que me gusta, de lo que disfruto, que me gusta muchísimo estar en esta esa sensación de esa sensación como de nervios, de que lo estás disfrutando, de felicidad, que me gusta muchísimo porque lo hago por mí y para mí, o sea, no lo hago se podría decir como porque los otros me vean, no, ese no es mi objetivo es porque lo hago por mí, porque me siento plena, me siento contenta en lo que estoy haciendo, lo que puedo transmitir, la emoción, y también sé que hay mucho trabajo detrás, por eso es que respeto mucho el trabajo de las diseñadoras, de la gente que hace el maquillaje, de de todo de cada persona que forma una pieza clave en un proyecto. Pues bueno, que historias como estas son historias bastante interesantes. Si a usted le está gustando esta historia hasta el momento, te invito para que vaya y se suscriba al canal, le dé like y continúen viendo tantos videos que traemos, historias como estas que son fascinantes. En un momento de tu vida comienzas también a hacer algo más. Empiezas a trabajar en talleres de proyección, en talleres de imagen para mujeres. ¿Cómo nace esa idea? Mira, nace esta idea porque de acuerdo a los eventos en los que yo voy, en los que yo participo, siempre me he dado cuenta que hay una que otra chica, compañera mía, eh, que me pregunta, oye, lo haces muy bien, ¿cómo me puedes dar unas clases? O como yo soy la que las trata como de calmar, mira, tranquila, solo son cuantos segundos, disfrútalo mucho, esta es la oportunidad que tienes, al final del día te vas a ir abrazando la oportunidad que estás viviendo ahora, ¿por qué lo estás haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es tu finalidad? Entonces, de acuerdo a eso y a mi experiencia, también veía muchas chicas, con miedo, ¿sabes? Con miedo, inseguras, como que no, me tapo aquí, me tapo allá. Entonces, yo quería ir a un lugar, porque también estuve en una que otra agencia, y yo quería irme a un lugar donde yo me sienta cómoda. A esto me refiero que yo quería encontrar un lugar donde yo vaya, tome clases y si me equivoco, me equivoco. Y si quiero probar a hacer algo nuevo, como que probar cosas diferentes, me gustaría un lugar así y no lo encontré. O sea, no encontré un lugar donde yo me vaya a lanzarme a intentar cosas nuevas en tema de conocerme a mí misma, y no lo encontraba. Entonces, lo que me tocó fue crearlo. Fue en mi propia búsqueda, o sea, yo buscaba algo para mí, pero sin embargo, había muchas chicas que también lo buscaban.
Y fue así como creció Esmilda Fashion. Y en este proceso de búsqueda, ¿qué descubriste sobre la autoestima femenina? Ah, seguridad, seguridad, buscar un lugar seguro para mí. Y ese lugar seguro para mí está cómo yo cómo yo trabajo, qué es lo que yo le meto a mi cuerpo en tema de conocimiento, en tema de contenido, cómo yo me trato. ¿Cuál es la inseguridad más común que has visto en las mujeres en esta industria? Ah, el aspecto físico, el aspecto físico, sí. Porque hay... Yo creo que hoy en día hay muchísima exposición en las redes sociales, en el tema de lo que se vende, de lo que se vende al mundo exterior, que no todo el mundo no puede trabajar en uno mismo o no tiene las herramientas necesarias para hacerlas. Mm. Y es eso lo que yo encontré. En este mundo del Instagram, donde las mujeres pues se publican muchas fotos, sobre todo las modelos, eh, ¿eso puede afectar mucho la autoestima en una mujer, en una modelo, por ejemplo? Mm, mira, yo creo que es de acuerdo a la persona cómo lo va a tomar. Si Ujú, veo un contenido que yo sé que no está bien y que hay mucho fake o yo no permito que eso entre como, o sea, no lo consumo. ujú. Pero, por ejemplo, las personas con las que has trabajado, las mujeres con las que has trabajado, ¿cómo te han pedido consejos de cómo manejar eso? Sí, sí, por ejemplo, en el espacio que nosotros creamos en cada workshop, nos enfocamos muchísimo en que sea un lugar seguro donde no perjuicios, no límites, nos abrazamos en la una en la otra, que si quieres probar algo nuevo lo puedes hacer, qué es lo que te gustaría trabajar, qué es lo que te gustaría trabajar a ti para mejorar como persona, para proyectar lo mejor de ti, para sacar tu autenticidad, o sea, ser tú misma sin careta, ser uno mismo sin necesidad de tener una máscara. Por ejemplo, si hay mujeres o adolescentes o señoras que están viendo este podcast, ¿qué consejo le podrías dar con toda la experiencia que tú tienes? Porque te has movido en escenarios bastante complicados. Es un Sí, mundo que es muy fake, es un sí, mundo donde es muy difícil trabajar. ¿Qué consejo le podrías dar, por ejemplo, a esas mujeres que a veces tienen inseguridad? que sean auténticas, que se abracen, que se amen. Por ejemplo, me dice: "Esmila, ¿qué es lo que más te gusta de ti?". Yo le digo: "Mi tamaño, mi cuerpo, que soy chiquitita, me encanta, no sabes, me gustan mis rasgos latinos, me encanta todo de mí". Y eso es lo que me gustaría proyectar, la seguridad de amarte, de quererte, porque tú tienes que estar sano, emocional. Eso espero poder transmitir el mensaje, porque si yo estoy lista y tengo algo para ofrecer a alguien más, tanto como amistades, y si yo quiero eh, proyectar algo a alguien, yo tengo que estar bien para ofrecerte lo mejor de mí. ¿Qué es lo que más has visto en estos talleres con respecto a los problemas de que tienen las mujeres hoy en día con respecto a la personalidad? ¿Qué es lo más común? Lo he visto mucho que buscan la aprobación, la aprobación de al lado o la aprobación del costado, o, o que eso, que Mm. buscan la aprobación de al lado, la aprobación del costado, que a veces hay muchísimo como en la cabeza, que estás pensando mucho como en la estructura, como que si me paro aquí o me paro allá o lo hago mal, ¿no? Pero si te dejas fluir y vivir el momento y disfrutarlo al máximo, dando el 100 de ti, va a estar bien. No pasa nada si te equivocas.
Por ejemplo, alguien que quiera encontrarte en internet para que pueda estar en contacto contigo y con estos talleres que haces, que en esos talleres, aparte de eso, bueno, ¿qué más ofrecen, no? Porque ustedes Sí. trabajan, ¿tú no estás sola? ¿Trabajas con Tengo alguien un más? equipo detrás, sí. Nuestros talleres se enfocan en proyección, imagen integral, trabajamos autoestima, seguridad, pasarela y modelaje. Entonces, en el primer bloque, en nuestro último workshop, trabajamos con nuestra especialista Yanina Valdivia el tema de autoestima y seguridad de manera personalizada con cada una de las participantes y ellas se guardan para ellas mismas su trabajo de ese día. Y luego entramos a la etapa de postura y pasarela, les enseño un poco de poses, eh, de cómo hacer giros en tema, por ejemplo, de pasarelas, de fotos, y ya luego pasamos a una sesión fotográfica con fotógrafos profesionales, que la idea es que lo que ya aprendieron en la primera parte del taller con autoestima y seguridad, más postura y pasarela, se vea reflejado en la parte de la sesión de fotos con el fotógrafo profesional. Y ya al final me gusta mucho, ver el resultado final, entonces trabajo de la mano con los fotógrafos en revisar cada una de las fotos, cómo va. Entonces nos damos el Ujú. tiempo de poder tener un producto de calidad al final y que las chicas también se sientan contentas. Y no solo eso, aparte hay muchas cosas, por ejemplo, que en redes sociales yo no las publico o que yo no las posteo. Hago como grupos cerrados también con las chicas. Por ejemplo, a fin de año me junté con las chicas de nuestro primer workshop que tuve de la Mm. primera edición y trabajamos en nuestros objetivos del año, algo muy cerrado, que yo lo hago con muchísimo cariño porque sí quiero crear esa comunidad y ese espacio donde las chicas puedan plasmar sus objetivos, ¿sabes qué? Sin cámaras, sin tener que tener como que probar que lo hicimos algo, no, lo estamos haciendo por nosotras, y si yo puedo crear ese espacio para poder compartir con ellas y ayudarlas en poder trabajar en sus metas, en sus objetivos, qué es lo que quieren hacer para mejorar este año, para sacar lo mejor de ellas mismas y darse ellas mismas el empujoncito, y si necesitan ayuda, que no tengan miedo de pedir ayuda y de recibir ayuda también. Bueno, tienes mucha experiencia en temas de migración, de haberte movido sola. ¿Qué consejo le podrías dar, por ejemplo, a aquellos que están recién llegados o los que llevan también muchos años acá y que les ha costado trabajo ese proceso migratorio? Nosotros llevamos varios episodios y yo leo los comentarios, los respondo todos y veo que hay mucha gente que tiene frustraciones, hay Sí. gente que tiene alegrías, comparte cosas bonitas, hay otros que sueltan frustraciones. Entonces, ¿qué mensaje le podrías dar a todos estos inmigrantes que de una u otra manera podrían recibir un consejo de alguien que vivió duro, le tocó difícil, pero que hoy en día pues tiene éxito y ayuda a los demás? El consejo que les podría dar a los recién llegados y a los que están buscando ayuda, apoyo, que no tengan miedo en pedir ayuda o apoyo. A veces nos sentimos recelosos o avergonzados por el qué dirán de los demás, y que dejemos de vivir a veces de los perjuicios, porque muchas veces nos quedamos arraigados al qué dirán de nuestro propio país, y es algo que yo trabajé mucho, muchísimo, para dejar de vivir de los perjuicios, de dejar de vivir del qué dirán o de la expectativa de nuestro país de origen. Y a eso me refiero, que a veces tenemos que entender dónde estamos ahora y que se hagan ciertas preguntas que a mí me ayudó muchísimo. ¿Dónde estoy? Okey, ¿dónde estás? ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? ¿Y cómo lo consigues? Tener un plan, porque si no tenemos un plan que sea flexible también, y trabajo duro, y que todo va a pasar, que nada se va a quedar del momento, que más adelante las cosas van a ir bien. Bueno, Esmilda, la verdad, pues tu historia es una historia muy inspiradora.
De verdad que te felicito por el trabajo que has hecho, también por los talleres que haces y por la Muchísimas ayuda que gracias. haces con todas las mujeres a las que has impactado en estos talleres, ¿no? Entonces te deseo mucho éxito y pues muchas gracias de haber venido aquí al podcast a contar tu historia, a tomarte un café y espero que nos podamos volver muy pronto. Muchísimas gracias a ti por este espacio. Em, Estoy muy contenta, la verdad, de poder contar mi historia. Es mi primera entrevista formal aquí en Montreal y estoy muy contenta de poder compartir el micrófono contigo. Bueno, y si a ustedes les gustó la historia y quieren saber más sobre su proyecto, aquí voy a dejar las redes sociales de Esmilda en la caja de descripción para que puedan ir y contactarla, síganla en sus redes sociales y si necesitan una ayuda, si necesitan aprender Sí, de modelaje, totalmente. pues aquí Sí, estás. soy totalmente abierta a escuchar. Ay, antes que me olvide algo, ahorita que se me viene la idea a la cabeza. Si tienen un proyecto, si tienen la idea de un emprendimiento, quieren lanzarse a hacer algo, crear empresa o business, esa pequeña idea que tienen en su cabeza es un proyecto bebé, que se lancen a hacerlo, que lo hagan, pero que lo hagan con miedo, porque para lanzar Esmilda Fashion, Miss Workshop y yo lanzarme a hacer los talleres que estoy haciendo ahora, lo más difícil fueron esos 5 segundos de tomar la decisión. Tú tomaste la decisión y si lo haces, hazlo con miedo, pero hazlo. Eso es lo que me gustaría decirles al final. Bueno, pues ya escucharon, ¿no? Si tienen proyectos, no olviden, tomen esos 5 segundos, piénselo y láncese. Como si fueran paracaídas, ¿ah? Sí, A tirarse al ruedo. Así es que bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que este episodio haya sido de su agrado. No olviden suscribirse, denle like, compartan el video y déjenos sus comentarios. Yo te invito a que estés pendiente también porque si hay alguien que quiera preguntarte algo en los comentarios lo puede hacer. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Muchas gracias.